Les agradecemos su asistencia a este seminario titulado Ethical Hacking, organizado por la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales. En esta oportunidad quiero agradecer la presencia del magíster ingeniero Santos Camarena Ames y del doctor John Sánchez Chirinos, quienes gentilmente han accedido a la disertación del tema de la especialidad. El ingeniero Santos Camarena es ingeniero de sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería, profesor en la Universidad de Posgrado en la Facultad de Ingeniería Industrial de la UNI, ha sido asesor ad hoc en la Fiscalía de la Nación, Ministerio Público, en peritaje informático, habiendo realizado el peritaje informático del caso Business Track BTR. Asimismo, el doctor John Sánchez Chirinos, quien se desempeña como jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, nos acompañan en la mesa de honor. Por favor, quisiera que los recibamos con un fuerte aplauso como alimento. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Agradecemos enormemente la asistencia, una asistencia puntual a este evento que lo que pretende es brindar conocimientos al público en general sobre una temática que seguramente ustedes habrán buscado, buceado de repente en muchos cursos en diversas universidades no lo han encontrado. El tema de Ethical Hacking. Ethical Hacking, para quienes son abogados, una primera consulta, de repente quisiera hacer levante la mano, ¿quiénes son abogados en esta oficina? A ver, por favor. 2, 3. ¿Quiénes son ingenieros de sistemas? A ver. Creo que vemos que la información que vamos a brindar en esta materia, el ingeniero Alejandro Nobrena se va a lucir, puesto que hemos tenido la oportunidad de compartir labores por muchos meses en análisis de evidencia digital, una experiencia única que sé que algunas personas que creo reconocer en esta oficina también participaron y seguramente con mucha experiencia llevaron adelante estos procesos y también con mucha dificultad, tanto técnica como legal, que seguramente en los anales de la historia se podrán contar. Pero en este momento creo que esa experiencia nos es valiosa a todos nosotros. El tema de Ethical Hacking está ligado eminentemente con el tema de delitos informáticos, con la ley, la hartamente conocida ley de delitos informáticos, la cuestionadísima ley de delitos informáticos, la para algunos innecesaria, para algunos muy útil, para algunos de repente ilusoria, ¿no? Porque entendamos que los delitos informáticos se realizan, se cometen a través de la red. Y en ese marco de actuación, seguramente quienes de repente algunos de ustedes que trabajan en la Fiscalía podrán entender que no existe un adecuado monitoreo, un adecuado control, una adecuada verificación, supervisión o investigación del tema. Recuerdo años atrás, cuando inicié las investigaciones sobre el tema de delitos informáticos, yo sé de paso, yo tengo casi 10 años en esta materia, desde la primera institución en San Marcos, cuando tenía 21 años, recuerdo en ese entonces, y los fiscales no conocían ni siquiera que era una dirección IP, o sea, empezando por ahí. No encontraban la relación que podrían encontrarse de repente en dos delitos o dos situaciones muy similares, en dos personas que actúan de repente de manera conjunta, en banda, en organización. Un procesamiento que solamente toma a una de las puntas de la arista y no toma a los demás. O sea, no existe una investigación integral de lo que implica el delito informático. El delito informático implica necesariamente que se trabaja en criminalidad organizada. El delincuente informático, si bien es cierto, en muchos casos trabaja solo, existe una red de delincuentes detrás de él. Quienes han llevado de repente conmigo, aunque no es el tema de la exposición de hoy, el tema de delitos informáticos, he podido ya manifestar que existe toda una estructura funcional dentro de un ataque, un ciberataque. Personas que tienen el control del dominio de los hechos, personas que cumplen simplemente funciones de reclutar, en este caso delincuentes, gente que tiene la función de robar información, gente que tiene la función de utilizar esta información robada en sistemas informáticos de alta confianza y seguridad. Entre ellos están ¿cuáles? Cuentas bancarias, acceso a correos electrónicos o información confidencial. El hacking permite, el hacking es un concepto de repente muy manoseado en los últimos años. Mucha gente considera al hacker como una persona
de repente fuera del derecho, una persona que comete esta actividad con la finalidad de perjudicar a otra, para ingresar a un sistema informático, para dañarlo, para alterarlo, para modificarlo, ¿no? Una intrusión, en este caso, como en la mayoría de los casos, dolosa, como lo establece la ley, como ahora lo precisa la ley. Y es necesario entender eso, una intrusión dolosa, con ánimo, intención, voluntad de hacerlo, ¿no? Mucha gente piensa que el hacking es un delincuente, pero el hacking de por sí, en muchas empresas y a lo largo de este desarrollo, notaremos que también es una herramienta muy importante para poder testear nuestros equipos, la seguridad de la información, ponernos en autos de los grandes avances que existen en las técnicas de acceso no autorizado a sistemas o bases de datos. En algún momento de la historia de esta normativa de delitos informáticos se generó toda una polémica para establecer qué cosa es el hacking ético y qué cosa es el hacking. Finalmente llegaron a una conclusión: la gran diferencia está en la intencionalidad, el dolo, la voluntad de hacer daño. Hace unos días conversaba con un amigo mío que me indicaba que es una práctica muy común contratar a profesionales muy experimentados en lo que es romper las brechas de seguridad de los sistemas informáticos. Dicho sea de paso, estas pocas personas que existen son bien remuneradas. Y no solamente es capacidad personal, porque también hay equipos informáticos que permiten hacer esa intrusión. Hay equipos informáticos que en la mayoría de los casos, y digo la mayoría, porque seguramente habrán visto el caso de TR ya, ingresan de manera oculta, ¿no? Son en algunos casos adquiridos por instituciones castrenses, ¿no? En algunos casos son adquiridos o ingresados al Estado de manera subrepticia, oculta, pero que permiten, en algunos casos, no en todos, poner a prueba sistemas informáticos, ¿no? Poner a prueba la comunicación, la seguridad de la comunicación también. Si una diferencia puntual quisiera ser la anterior normativa, la primigenia de delitos informáticos, esta que hace un detalle de las actividades que se consideran delito informático, y la actual, después de todo el debate, es que lo importante es la intencionalidad, el dolo, la voluntad de dañar. Puede haber un ingreso no autorizado a un sistema informático, pero puede ser auspiciado por la misma empresa que lo necesita. Y eso en esto no se comete delito, sino genera un entorno de mayor confianza en la red que actualmente lo necesitamos. El ingeniero Camarena tiene una experiencia bastante amplia en el tema de análisis de evidencia digital. Hemos compartido, como les digo, quienes han visto el caso de TR, como les digo, he visto algunas caras conocidas por acá. Hemos compartido bóveda, se puede llamar así, en la que se analizó esta evidencia, porque el análisis de evidencia es así. Se analiza en una bóveda en la que se trata de evitar la mayor cantidad de elementos que perturben o dañen la evidencia que uno está manejando. No se permite ingreso de celulares, otros USBs, de repente un tipo de teléfono cualquiera, o sea, no se permite la radio, etc. Se usan bloqueadores de señal, y obviamente es un procedimiento que debería estar totalmente grabado para que exista total transparencia y posible fiscalización posterior. Entonces, es un tema de mucha especialidad, así que agradezco muchísimo en nombre de la Corte, al ingeniero Camarena, su presencia. Vamos a hacer un detalle técnico del particular. Hemos visto que hay quórum, lo que se puede llamar así, de presencia de ingenieros en esta sesión, y si hay algún tipo de consulta legal al respecto, legal técnica, con gusto podré absolver sus consultas al finalizar esta sesión. Muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes por estar aquí en esta reunión. Cedo la palabra al ingeniero Alejandro Camarena. Muchas gracias. Señores, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación del doctor Sánchez a este evento. Y yo acepté con mucho agrado porque me interesa mucho compartir información. La tarea de poder verificar la información en realidad me nació recién en el año 2011, cuando empezó el caso Binetral. Fui convocado por el Colegio de Ingenieros, Consejo Nacional, para participar como perito de parte de la Fiscalía para el caso de PTR.
Muchos ingenieros no querían participar por trámites, probablemente burocráticos. Yo acepté. Y tuve el honor de conocer en ese caso al doctor Iván Sequeiros, a John Sánchez y al doctor Tony García Cano, quienes me abrieron las puertas y puse todo mi expertise como ingeniero. Ya vengo trabajando más de 30 años como consultor en desarrollo de aplicaciones, asesorías gerenciales y últimamente aterrizando en todo lo que es seguridad de información. Como quieran, esta carrera es muy... Por lo tanto, se requiere la convergencia de profesionales de diferentes áreas. Como consultor hago esta clase de trabajos y a su vez tengo profesionales que colaboran en esta tarea. En la conferencia que hago, primero presento un video para sensibilizar dónde estamos ubicados. A ver, ¿puedo medir un video? From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they can become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturing, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate.
Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Bien. ¿Qué le pasó en relación al video? ¿Alguien me puede opinar? Rompe el tiempo, ¿verdad? En realidad eso somos, ¿no? Somos seres que estamos de paso. Y uno de los problemas que nos presentan en estos momentos, en estos tiempos, es el tema de los hackeos, de que la información en el mundo está en peligro. Desde que ustedes escriben correos, entran al WhatsApp, entran al Facebook, entran a todas las redes, están escribiendo historia, tanto a Google, tanto a Facebook, tienen registrado todos los antecedentes, avisos por haber. Son los hackers más grandes que tenemos en el mundo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en lo que escribimos, porque a la larga lo delatan. El gobierno americano está en contacto con Facebook, con Google, porque ellos tienen la historia de cada uno de nosotros. Ese es el gran peligro. Entonces, supongo que le voy a contar la historia, mi experiencia, para empezar el tema de ética, el caso de ETR. Para mí fue un caso muy interesante, porque como les dije, me abrió puertas al mundo. Gracias a ello, conocí expertos en seguridad de información a nivel mundial. La base de datos que tenía todo el contenido de la muestra que me dieron, lo pasamos a una base de datos SQL. Armamos un data warehouse, armamos los cubos y sacamos indicadores. Y justo fue testigo yo, los otros peritos de otras partes imprimían 5.000, 10.000 hojas para que hagan el curso de su información, para ver qué fecha se borró, de qué muestra, si hubo cambios o no. Yo hice análisis, hice 50 cursos de información con el cubo, saqué estadísticas. Cuando llevé el informe ya a la mesa, mi informe era 250 hojas más 500 hojas de anexo. La otra parte siempre tenían como más de algo de como 10 guías telefónicas, su anexo. ¿Cuánto ayuda la tecnología a poder simplificar las operaciones? Ese informe yo escribí, no el informe en sí, sino que ¿qué es lo que hice? Escribí en Case. En Case es la fabricante, G-Dance es el fabricante del Case Policy. Escribí mis experiencias a G-Dance. Gracias a ello tengo conexión con G-Dance, soy el fabricante del Case y estoy en plena negociación, entre comillas, para que la rutina que hice se incorpore dentro del Case. Y eso para mí es grato. Gracias a la experiencia que tuve en este caso y la oportunidad que me dieron como profesional para revertir toda la práctica que tuve desde que salí de la universidad. Yo acabé en la uni en el año 82. Me dedicaba a consultorías privadas, públicas, pero desde el año 96 me independicé. Claro, 96. Y justo les paso un video porque tuve yo diría las pocas oportunidades que tuve cuando viajé a California en el año 90
a llevar un curso de certificación de CDs y disquetes. En esa época estaba de moda todavía los disquetes de 3,5 y 5,25 y ya estaban mueren. Y conocí en Pasadena al famoso Carl Sagan. Carl Sagan es un astronauta que ha narrado la historia del mundo. Y aprendí mucho de él. Me dio pena que el año 96 haya fallecido por un tema cardíaco, pero ha dejado un gran legado, ¿no? Y justamente él habla mucho de lo que es seguridad de información. Y eso lo aplico en muchas conferencias que yo doy, y otros videos más, ¿no? Al doctor Sánchez le voy a dejar el material, el video, y bueno, después ya se me vino a mente llevar el curso de ética hacking de una entidad de Lima, y también tengo el material en digital, se lo voy a dejar yo para que lo pueda compartir con ustedes. Sé que a los ingenieros de sistemas les va a valer bastante, porque a mí me dieron el material en libro, son 3 tomos, son más de 3.000 hojas. Un amigo australiano que está metido en este negocio de ética hacking me pasó por Google Drive todo el material. Son 2.68 gigas, todo PDFs. Así que eso va a ser regalo para haber venido a este evento. En realidad, esto va a ser un conversatorio, ¿no? Porque la experiencia de ética hacking, en realidad, no es mucha experiencia que tengo, pero sí he leído bastante. Ya apliqué ética hacking en 2 entidades del Estado, donde descubrí de que en realidad el enemigo está en casa. Ese es el gran detalle. Entonces tenemos que cuidar del personal que trabaja en nuestras empresas, en nuestras organizaciones. Eso que obliga de que tenemos que reforzar cuál es digamos, la carta magna de una empresa. ¿Alguien me puede decir? Puede ser el manual de funciones, puede ser el organigrama, puede ser las políticas de toma de decisiones, puede ser los procedimientos. Todo ese conjunto de elementos nos hace ver cuál es el horizonte de nuestra organización. Claro, al final utilizamos un plan estratégico. Últimamente el gobierno dio la ley que a partir de 2015, aparte de presentar su plan estratégico, quiere presentar su plan de seguridad y su plan prospectivo. Y existen planes prospectivos a 10, 15, 20, 30 años. Entonces, ese es el otro detalle que tenemos que ver de lo que es la organización. Si nuestra empresa está desordenada, el personal está con su clima laboral bajo, trabaja por trabajar, no, y carga la información por cargar, simplemente están pensando en otra cosa menos en el trabajo. Y es uno de los problemas que he descubierto en las empresas privadas, públicas muy poco. Entonces, a veces el bajo sueldo hace que el personal, la mitad del tiempo lo está pensando en su organización, el otro tiempo lo está pensando ¿qué hago para convertir mi canasta? Entonces, viene a delinquir vendiendo información. Si ustedes se van a Wilson, quieren conseguir datos de una persona, se lo venden. Ya venden información hackeada, y eso tenemos que prohibir en realidad, ¿no? Entonces yo revisé la versión beta de la ley de la seguridad de información. La verdad que daba pena, tenía muchos vacíos. Vi el colegio de ingenieros, hicimos unos aportes. De los 20 aportes que dimos, solamente hicieron caso a 2, y así lo publicaron. Aún así, esa ley tiene muchos vacíos, y se valen de eso los delincuentes para seguir delinquiendo. Por lo tanto, la tarea de los abogados, de nuestros abogados, de nuestro de ley, es reforzar esas leyes. ¿Alguna pregunta hasta este momento de esta pequeña exposición? Bien, vamos a empezar con la exposición. Esa es la experiencia que hasta la fecha he recorrido. Esta es la constancia que me dio la Fiscalía cuando hice este caso de Vigetrack. ¿Qué es una certificación de ética hacking?
El hacker ético en realidad es un profesional que vigila la información, te dice dónde está el problema, pero no trastoca, te advierte, te pone escudos. Ese es el profesional en ética hacker. Tiene que nutrirse de conocimientos, no necesariamente conceptos técnicos, o sea, saber el Linux, saber todos los comandos del mismo Windows y las herramientas que tiene cada uno de sus sistemas operativos. Pero sobre todo, tiene que nutrirse dentro de la ética hacker, existe lo que es ingeniería social. Ver el comportamiento de los seres humanos, a dónde apunta. Eso es parte también de la ética hacker. Ahí le muestro unos gráficos, ¿no?, de que parte de los problemas de digamos, cualquier dato vulnerable de nuestra información viene desde la elaboración del software. Desde ahí viene el problema del uso de los comandos. Dejen abiertas las cajas. Es como si dejara la puerta de mi casa abierta y cualquiera entra, similar. Para hacer un hackeo son pasos. El primero es la revisión de las huellas, hacer el escaneo, la enumeración, el acceso, penetración, reportes y guardar las huellas. Son los pasos secuenciales que utiliza ética hacker. Pregunto si nuestra web de PJ está segura. Saben que la página web de SUNAT hackearon hace 6 meses. Recién hace 15 días se dieron cuenta que estaba hackeada. Es un gran problema. ¿Por qué nuestro amigo Cornejo, que era ministro, le hackearon? En realidad, el problema está ahí. O sea, no le damos la importancia debida. El activo de información de una empresa es el activo más valioso. El activo que tiene la SUNAT, el Poder Judicial, es valioso. Sin embargo, está en manos de delincuentes. Justamente eso es lo que tenemos que reforzar. Cuando los abogados dictan sentencia, se basan en profesionales técnicos para poder dar su dictamen, su veredicto, si quieren. Pero no hacen caso a los profesionales. Por lo tanto, yo sugiero que aquí, en el Poder Judicial, en entidades públicas, tendría que armar una escuela de profesionales que se dediquen a esta clase de tareas. Sería recomendable, para que ya no llamen a los ingenieros del colegio de ingenieros. Ya la huella ya está digitalizada ya, a nivel mundial. Como le dije, en el mundo existen, por promedio, ¿cuántos habitantes? ¿Alguien me da la cifra? 8.750 millones de habitantes. Nosotros somos, ¿cuántos? 30 millones. Estamos en un mundo convulsionado. Ahí tenemos a nuestro amigo Cornejo que los hackearon. Ahí tenemos los hackers malos de arriba. Los mismos Android ya han sido creados. Inclusive, ¿por qué nuestras empresas tienen esa confianza en las nubes, las aplicaciones de nube? Porque ya han hackeado las bases de datos que están en la nube. Entonces, no estamos seguros. Por lo tanto, tenemos que proteger nuestra información. El software en nube podría usarlo a nivel, digamos, de uso normal, pero pedir que nuestra base de datos sea local en nuestro servidor. Eso sería la recomendación. Bien. En nuestro mundo estamos controlados por el tiempo. El tiempo es el regalo más grande que tenemos, el activo más grande que tenemos, que es el tiempo. Desde que el hombre ha existido, ahí tenemos arriba los Homo sapiens, han ido evolucionando, han ido creciendo, ¿no? Inventaron la rueda, inventaron los móviles, los barcos, los aviones, y así sigue creciendo. ¿Quién vio la película Al día siguiente? Cuando llegaron los ovnis y hackearon unos comandos que tenían el acceso, bloquearon.
Entonces, los carros últimos ya están con conexión remota. Imagínense que están trabajando con direccionales controlados por computadoras y le dan información falsa. El avión sale una ruta y dice que el tiempo está mal tiempo, pero está en buen tiempo. En el camino se encuentra con lluvia, relámpagos y turbulencias en el espacio. Entonces se cae, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado con la información que estamos verificando. Bien. Por lo tanto, requerimos que en nuestra organización las funciones, procedimientos, políticas, todas las decisiones tienen que estar ordenadas. Las áreas deben trabajar de manera sincronizada para que la información fluya como debe ser. Este es nuestro país. ¿Alguien de estos señores se ha dado importancia en la información que es tan valiosa? Nadie. Por lo tanto, nosotros somos los más interesados en que esto esté protegido. Justamente ahí intervienen los profesionales que son custodios y ponen los escudos a esta información. Tenemos que asesorar a nuestras organizaciones para que protejan, para minimizar riesgos. De eso se trata el Ethical Hacking. ¿Esto es realidad o ficción? Parece realidad, ¿no? Y eso procura hacer. Vas a la comisaría, ya nos estamos muy problemas. La confianza. ¿Existe confianza entre nosotros? ¿Y aún me puede prestar $2.000 en este momento? ¿Me puede prestar $2.000 en este momento? O sea, ahí está la confianza. O sea, queremos asociarnos con otras empresas. Sí, a lo mejor me roban, a lo mejor no me devuelven. Eso ocurre también en nuestras organizaciones, en las áreas. No se ayuda, no se apoya, no hay confianza. Cada uno hace su trabajo, porque me pagan y se acabó. Pero estas áreas que le estoy tocando tienen que ver mucho con el cuidado de la información. El futuro que se viene, yo le veo una maestría de perspectiva estratégica y visualizo lo que puede ocurrir aquí en 10, 15, 20, 30 años, me trazo escenarios y visualizamos que en el mundo, dentro de 30, 40 años, va a haber habitantes fuera de la Tierra. Va a haber como núcleos y va a haber una especie de ascensores que se va a conectarse con esas zonas de vida. Van a ser como capas. Todo eso va a ser manejado por información, por software, otras más que se pueden venir. Por lo tanto, si desde ahora no custodiamos nuestra información, no lo controlamos como debe ser, entonces se podría venir abajo de esta capa. Esto se viene, la NASA ya está construyendo ya una especie de ascensores gigantes. Está en prueba. Entonces, antes del Ethical Hacking, tenemos que saber cómo hacer una auditoría, cómo controlar nuestra información antes de, para que no ocurra, para minimizar riesgos. Hacer un análisis de riesgo, creación de inventarios activos, simplificación de los activos de los dominios, detección de fallas. ¿Dónde están? Hacer un inventario. ¿Quién nos da esta información? El área de sistemas. Pues si el área de sistemas no tiene eso, quiere contratar a un auditor para que le diga dónde están mis problemas. Hacer mis inventarios, mis manuales de los sistemas. Chequear los códigos fuentes, dónde están estas fallas, porque por ahí se filtran. Cuando yo compilo y tengo ejecutable, pero ¿quién me garantiza que por ahí tengo un código que me está enviando información afuera? Pero tiene que haber ese control previo. Tenemos que manejar una gestión de riesgos, que eso es muy importante. Medidas que salvaguardan, ¿no?, con el objetivo de reducirlos a nivel nosotros que deseamos. Cuanto menos riesgos es mejor.
¿Qué amenazas tenemos? Físicas, naturales, de hardware, de software, almacenamiento, conexión y humanas. Gran parte son fallas humanas. Lo que les decía, programación segura. Cuando sus programadores empiezan a desarrollar el software, hacen la conexión con la base de datos, hacen los diseños de la base de datos y hacen que los programas accedan a esa base de datos, tienen mucho cuidado cómo se accesa a esa información. Por ahí le pueden poner unos objetos que pueden jalar información. Ya ocurrió con las aplicaciones que hizo Microsoft cuando contrató unos programadores hindúes. Y los hindúes sabían todo lo que estaba pasando. Entonces cortaron el contrato. Los códigos maliciosos. Cuando ustedes entran a sus correos, a sus máquinas, encuentran como una especie de gusanos. Esos gusanos no son inteligentes, otros son inteligentes. Y capturan la información que ustedes desean. Son como unos drones que están dentro de la máquina que capturan la información que ustedes desean porque lo están monitorando del otro lado y envían información clasificada. Ustedes prenden la máquina, ya están en la red y no están protegidas, ya tienen bichos ahí electrónicos que están husmeando su base de datos, su información, su cartera de clientes. Entonces ese es el gran problema. Hace como 6 meses hice una auditoría a una empresa privada, una fábrica, efectivamente la competencia, tenía todos los datos de sus clientes, tenía datos, cuánto debe, cuánto está cobrando. Imaginen que esa información llega a parar a Wilson, la competencia lo compra, adiós. Ese es el gran problema. Seguimos con el código malicioso. Tenemos los troyanos bancarios, troyanos clicker, troyanos backroom, troyanos bots. Todo este conjunto de troyanos hace de que se infiltran nuestras aplicaciones y nuestras bases de datos, están deambulando en nuestras carpetas. Ya entraron también a los hackeos de sus smartphones, de los tablets. Entonces ese no es el problema. Entonces ya no estamos seguros. Yo participé hace poco en un evento virtual con un amigo que está en la NASA, que realmente es espeluznante lo que sucede. Cruzo la información con lo que veo, leo y con lo que vi en el caso de Business Track, realmente me da ganas de vomitar. Porque hay cosas que suceden en este país que nosotros no estamos enterados. Por temas de leyes no puedo descifrar lo que vi en estos casos. Pero sí, quienes vi, realmente el consejo es: tengamos mucho cuidado con lo que hablamos. La pared se escucha. Te ponen un micrófono en una esquinita, como tamaño de una punta de un alfiler, ya te están filtrando. Entonces, eso es un tema muy delicado, extremadamente delicado, que lo pueden usar en tu contra. ¿No? Seguimos con los códigos maliciosos, los malware, igual, va pasando. Igual, cómo manejamos las amenazas, las vulnerabilidades, cómo reducimos ese riesgo. ¿Cómo aplicamos la metodología de análisis de riesgo? Hay riesgos cualitativos, cuando vemos si es alto, bajo o mínimo. Para eso tenemos que, en nuestra organización, hacer reuniones de trabajo para ver, cada uno diga dónde están las fallas. Hacer entrevistas, reuniones de trabajo y la encuesta técnica, donde va a decir dónde están nuestros problemas, pero tiene que haber un consenso. Esto se llama trabajar en equipo. O sea, estamos tocando ya temas que no tienen nada que ver con la ética hacking, con la seguridad de información, pero tiene que mucho que ver con la colaboración de sus trabajadores. Tienen que decir la verdad. Es como hacer un FODA, ¿dónde están mis problemas? Es como si el médico va al paciente
y el paciente tiene un dolor en un lugar muy reservado. Mientras el médico no le dice dónde está el dolor, pero el paciente no le dice dónde está el dolor, el médico le puede decir, recetar o darle tratamiento inadecuado y se muere el paciente. Igual sucede en nuestras organizaciones. Tenemos que vigilar lo que está sucediendo en todos los tipos de situaciones en otras empresas, en este caso en el Poder Judicial. Cuando existen los riesgos semi-cualitativos, cuando ya existe el tema cualitativo en sí, cualitativo, y a su vez tiene que ver con probabilidades de ocurrencias. Cuando es cuantitativo significa que ya le estamos dando valores, ya, rangos, probabilidades. Entonces, ¿cómo identificamos los activos? Información, equipos, conocimientos y sistemas. Todo este conjunto de equipos, información, equipamiento, conocimientos y sistemas nos va a darle el conjunto, el activo que tiene nuestra organización. Identificamos los activos, lo paso rápido. Las amenazas, humanas, naturales, ¿no? Etc. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer cuando tenemos que empezar a hacer nuestras auditorías? Contar con la función de un auditor interno y externo. Tenemos que capacitar a nuestros empleados. Se llama profesionalizar. Tenemos que involucrar a la alta gerencia en estas tareas. Obviamente está normado por un presupuesto, un costo. ¿Qué cosa no debemos hacer? Excesiva confianza en las personas. Eso es el problema, dar todo el poder a la persona y al final la información sale por la puerta grande. No contar con sistemas operativos integrados. Eso también es un gran problema. Porque tenemos islas de aplicaciones. Cuando los roles dentro de las funciones, dentro de los procesos que se generan dentro de la organización, no identificamos realmente los roles que suceden dentro de la organización. Y así podemos ir pasando el tema de la auditoría, riesgos, que al final nos va a minimizar nuestros riesgos en lo que sucede en nuestra información. Tenemos herramientas de sistemas operativos que nos permiten ir viendo, ¿no? En el caso de los sistemas operativos tenemos el PIN. Vamos a ir pasando rápido. Pasa que no se ve muy bien. El IP-config, ¿no? Para ver la configuración básica de los equipos. Y configure para ver la configuración de toda nuestra red. Herramientas de análisis de red. Son herramientas que en realidad que queríamos definirles. Análisis de protocolos, los protocolos de comunicación que existen en todos los sistemas de nuestros equipos. Análisis de protocolos, hay una herramienta básica que es ya muy antigua, ahí a ver, que nos permite recuperar contraseñas en diferentes, un abanico de posibilidades. Analizadores de página web, que nos dicen dónde están las zonas vulnerables. Y hay herramientas que nos permiten manejar. Justamente en los CDs que los tengo ahí en el escritorio, le voy a sacar una copia, le voy a pasar a yo, para que se lo pase a ustedes. Ahí están todas las herramientas últimas. Son 6 DVDs. Eso está faltando una cerveza. Analizador de página web. En realidad a mí me gusta compartir información. Eso es una virtud que tengo. Una virtud. Analizador de página web. Todos los portales de las transacciones bancarias, de SUNAT, de la Fiscalía, del Poder Judicial, etc. RENIC, todo tiene que ver con página web. Portales inteligentes, interconectados. Los ataques
vamos a ver más en parte de ética, que son básicos. Los portafuegos. Y aquí viene ya. Quería un poco pasarles el tema de la auditoría, el cuidado de la información, para poder minimizar riesgos. En realidad, el tema de ética son pasos básicos. Reconocimiento, rastreo, toma de acción, mantenimiento de los accesos y limpieza. Son los pasos básicos que nos da el ética hacker. Son pasos en realidad. Son comandos, digamos, que utilizamos de la serie de herramientas. ¿Qué es el reconocimiento? Búsqueda de nombre, dominio, damos el nombre de la empresa, localizamos datos básicos, que son los datos iniciales para poder hacer nuestro trabajo. Búsqueda sobre información de las empresas en Google, en otros motores de búsqueda, etc. Búsqueda de intranet, proyectos, versiones, versión beta, cuándo se ha inscrito, con cuándo empezó. Existen herramientas como el DNS, ¿no? El Numerator, Speeder, etc., que nos permiten hacer este trabajo. Y hay un caso práctico. Eso lo voy a dejar en material para que lo puedan apreciar. Van ubicando, digamos, a medida que se van entrando ya a la página, van ubicando fechas, dominios, cuándo se empezó, con qué fecha, cuándo se cambiaron de proveedores, etc. Ubicación geográfica, códigos ya un poco más sofisticados. Entonces así van entrando a lo que queremos, ¿no? Entonces existen también herramientas en Google Hacking que nos permiten ubicar la información que nosotros queremos. Una prueba que se hizo. La segunda fase es rastreo. En esta etapa del ataque, el atacante intenta descubrir, enumerar e inventariar los equipos de la red a lo que se quiere hacer. ¿Cuáles son los objetivos del rastreo? Ver el sistema de activos de una red, los puertos de activos, etc. Lamentablemente no me ayuda la pantalla. Hay una herramienta que es el Nmap, que nos permite hacer también los rastreos. Existen rastreos de Nmap, ¿no? El SYNStrip, que envía un paquete sin a otro puerto del equipo y así en escala. Otro que es el FinScan, igual que ve los equipos a nivel TCP/IP desarrollado de acuerdo a ciertos protocolos. El escaneo consiste en enviar un fin si el puerto está abierto y se recibe y responde. Si el puerto está cerrado, está abierto. Hay una respuesta ahí. El Null Scan, el Windows Scan, el ICM Scan y el Listen Scan. Son comandos, son aplicaciones técnicas que los ingenieros de sistemas sí lo van a recordar porque ellos conocen protocolo de acceso. Pero que sí los abogados tienen que ver un poco más en sí a los resultados de eso, ¿no? El Nmap son herramientas que se puso. El trabajo del ético es rastrear con el permiso del cliente. Una empresa me contrata, me dice, ingeniero, quiero que me rastree la información con el permiso del cliente. Si yo lo hago de manera deliberada, sin que el cliente me dé permiso, voy contra la ley. Tiene que haber permiso previo, mientras tanto no. Y es un delito. Pero aún así siguen haciendo, ¿no? Lo siguen haciendo.
Un profesional que hace esta clase de trabajos tiene que tener temas intachables, temas morales. Hay profesionales que yo conozco que hackean correos. Imagínate que yo supiera hackear correos. Tengo una esposa, tengo una novia, estaría arrastrando con quién estará, con quién está escribiéndose. Es una enfermedad. Todo el nivel de confianza. Entonces, esos son temas que un amigo mío que se dedica a este trabajo acabó loco. Porque empezó a confiar del mundo, todo el día estaba ahí buscando claves, accesos de sus correos, de sus amigos, de sus enemigos, y al final que perdió control de su vida. Le entró los gusanos hacia la cabeza y se murió. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay un límite. Cuando uno se dedica a esta clase de trabajos, hay un límite permitido a dónde puedo entrar. Hasta yo mismo me puedo controlar. Pero si ya lo tomo como una manera ya de negocio, o lo tomo como ¿qué hay más allá? Entonces me encuentro con fronteras muy disparatadas, que a la larga lo hace daño a uno mismo. Es un tema ya de uno mismo que tiene que controlarlo. Ahí le he puesto unos temas prácticos. En realidad este seminario era un poco para explicarles de qué trata la ética de manera muy somera. Pero me gustaría programar más adelante ya un tema ya práctico, donde se utilice ya las herramientas como realmente debe ser. Este curso me duró 48 horas en una entidad de ese grupo. Recién voy a sacar las explicaciones de ética. Pero en realidad es un tema muy técnico. O sea, cuando yo empecé a llevar este curso, en realidad no se veía Linux. Imagínense. Yo empecé haciendo programas con tarjetas perforadas. ¿Alguien conoce las tarjetas perforadas? Ya. Mis programas los picaba ahí. Hacía mis programas en Fortran, en COBOL, en PL1, etc. Cuando yo llevaba el mazo de tarjetas al centro de cómputo, al día siguiente me entregaban el listado del programa. Veía dónde están las fallas. Ves las facilidades que ahora nos dan. Ahora en la pantalla creas tu código del programa, lo compilas, de repente te sale el resultado o los errores que pueden salir. Entonces, una de las cosas que últimamente he tenido que actualizar, el manejo de Linux, el manejo de los comandos de config, cargar aplicaciones virtuales en una máquina, tener simultáneamente el Windows XP, Windows 7, Windows 8, Linux virtual, el Kali, es la nueva plataforma que tiene Linux, para hacer los rastreos. Una máquina tener todos los sistemas operativos, todas las herramientas para poder hacer este clase de trabajo. Entonces, me tenía que actualizar y me sigo actualizando. Entonces, el conocimiento de informática es muy amplio y es cambiante. Profesional que no se actualiza, se queda congelado en el tiempo. Yo, antes que me quede congelado en el tiempo, tenía que congelarme. Me tenía que actualizar. Con mayor razón, los abogados también tienen que estar inmersos en eso, en los cambios, nuevos cambios. No necesariamente que quieren aprender estas técnicas, pero sí tener el respaldo de profesionales que puedan apoyarlos en este tema, que es muy importante. Otra herramienta, ¿no? El JAWS, búsqueda de vulnerabilidades. Otra herramienta que se mostró, lamentablemente no me está ayudando la pantalla. Otra herramienta, el Tor. Ahí hacen las búsquedas, ubica el firewall, la enumeración, todos los protocolos que ubica, me lo pone en línea, en pila. Ubica el código, vía el código hash, puede ubicar también ciertos comandos y protocolos.
tomar el control, una vez que ya hice el footprint, hice el escaneo, puedo tomar el control de posesión, en este caso, de la página o de la información que estoy viendo. Pases. Ahí pues, les cuento unos ejemplos. Este material se lo voy a dejar para que lo puedan compartir. Esto es cuando le envían un correo, ¿no?, de su banco, ¿no?, y a su vez le desvían. Con eso le están hackeando su código de acceso a sus tarjetas. ¿No? Son informaciones técnicas que he tenido que aprenderlos y los estoy aprendiendo, como repito. Son códigos técnicos. Otras vulnerabilidades, el RPC de COM, que también se da. Temas prácticos, robo de contraseñas, la autenticación de la información. Tema de HTML básico, los códigos de acceso. O sea, cuando yo envío información y qué información rescato. Autenticación LTHLM, SMB, Kerberos, hay un ejemplo de intención, no puede aparecer claramente, el SSL, el PWDAM, el 2, sus comandos, ataques, tipo de ataques. Pues ahí vemos en la red cómo que sucede, digamos, el flujo de información. Manejo de las pings, el smart, los troyanos, puertos, ¿no?, que se utilizan por lo general según rangos. Ahí le puse unas herramientas. Antes que termine eso, hay unas herramientas que me gustaría que yo les pueda compartir información mañana en la casa de oficina, el material, ya lo tengo en mi final. Y este es el material que me estoy basando. Son 6 DVDs. Paciente lo dejo y le saco copia. Para la confianza que tengo. Como no me quiere prestar $2,000, para que vean que no siempre tengo confianza. Los libros, estos libros sí los tengo en digital. Son 2.68 gigas todo el material. Que lo tengan y que lo ofrecen, ¿no? Entonces yo estoy también en la etapa de estudio del curso. Me gustaría hacer un curso un poco más técnico, pero que tenga acceso a una pantalla más grande y tenga acceso a la web para hacer esas pruebas que realmente probablemente quieran ver. No, ahora es bastante, muy teórico, muy introductorio, diría, pero se requieren más horas. O sea, el material lo tengo ahí en mi máquina, pero son cerca de 3 horas el curso, y es mucho más técnico. Pero con la ayuda de Mónica, con el doctor John, para más otra sesión, por lo más extensa. Pero la idea es de que ustedes tengan el material en la mano y sobre eso hacer el seguimiento, porque si no se vuelve un monólogo. Entonces hice un curso ya en Cibertec
duró 6 horas. Y sí, los chicos se fueron bastante contentos con el material. Básicamente se quería compartir con ustedes, ¿no?, los cuidados y sobre todo conocerlos, y eso también es muy importante. Yo por esta vez está permitido pilotear mi información. Bueno, les agradezco por su tiempo, por su... Todavía cerca más de las 6, que deben estar ustedes en su casa. Pero desde aquí voy a poner ingenieros a seguir trabajando. Básicamente eso sería poco compartir. O sea, yo estoy todavía en la etapa de aprendizaje de ese curso de ética. Todavía no estoy certificado, pero ya hicimos trabajo. Tengo 4 colaboradores que trabajan conmigo. Conocen muy bien esta herramienta. Hay 2 que son certificados. Entonces, lo que quería un poco es transmitirle el cuidado que debemos tener en nuestra información. Pero detrás de eso está toda organización, porque tiene que ver con el organigrama, el manual de funciones, movimientos, políticas, para todas decisiones. Todo ese conjunto de temas arrastran estos temas de la información. Muchas gracias. Por favor, si alguno de los presentes quisiera formular alguna pregunta. Más o menos, ethical hacking yo lo puedo usar para poder brindar información en una base de datos, por ejemplo. ¿Me puede repetir la pregunta? Más o menos con el ethical hacking yo puedo administrar una base de datos, o sea, puedo brindar la información. Aplicando bien los pasos, haciendo los rastreos, sí puedes entrar a una base de datos que está fuera de tu oficina. Pero tener los accesos, inclusive romper la clave en este caso base de datos, se puede entrar y tener dominio. Pues hicimos un trabajo como prueba, ojo. Entrar inclusive al modelo de la base relacional y jalar carpetas. Entonces, como digo, lamentablemente nuestros programadores, analistas, dejan las puertas abiertas. Código, mi mamá me dijo, y dale 1, 3, 4, 5, 6. El nombre de la novia, de la trama, qué sé yo. Entonces, tener mucho cuidado en poner los códigos y sobre todo cambiar los códigos de manera permanente. Y eso está dentro de las políticas de administrar los correos, las bases de datos, ir constantemente cambiando y tener un log. ¿Cuándo se cambió? ¿En qué momento? Eso se tiene que administrar. Y tiene que ser una persona de mucha confianza. Porque hay trabajadores que entran y salen en una organización, se van con todo ese know-how a la competencia y ellos se empresa. Entonces, es muy importante saber a quién dar esa confianza del manejo de esa información. El personal de sistemas en las empresas que yo puedo apreciar son voluntarios, cambian constantemente porque obviamente dicen no, por mejoría hasta mi casa dejo y están migrando y son profesionales, son buenos, son bien pagados. Yo tengo un amigo ingeniero de sistemas, gana $200 la hora haciendo consultoría en SAP. También ya han hackeado la base de datos de SAP Business One, el SAP R3. Entonces, realmente es como el narco, ¿no? El narco cuando quiere sacar la droga
busca los sitios menos y lo ubica. Igual el hacker mano busca los caminos menos imaginativos y se imagina bastante y te saca el conocimiento. La tarea del profesional en ética hacking es justamente prever, minimizar los riesgos y dar la asesoría permanente, porque esto va cambiando constantemente, para minimizar riesgos. Esa es la tarea del ética, un profesional en ética. Yo conozco un amigo abogado que es especialista en ética hacking. También ha tenido que zambullirse en el Linux, en todas las herramientas que arrastra eso para poder hacer eso, y es certificado en su grupo. Él es brasileño. Entonces, no necesariamente un ingeniero de sistemas tiene que ser ética especialista en esto. Puede ser cualquier profesional, pero tiene que saber manejar la herramienta. Si uno ya pasó tiempo y de pronto tiene que desempolvar esa herramienta, es bien duro. Hay que tener mucha fuerza de voluntad de leer información técnica. Bueno, quisiera hacer un aporte. Creo que la pregunta, pero yo lo entendí de manera distinta. O sea, yo entendí lo que dice es si puedo encriptar haciendo ethical hacking. Esa es la pregunta, ¿correcto? O sea, si puedo al hacer encriptación estoy haciendo ethical hacking. Eso es lo que entendí, ¿así es? O sea, imagínate que tú te lo has encriptado. Bueno, vamos a ver. En principio el encriptado es un concepto, si bien es cierto, nuevo para muchos, pero es un concepto que en la norma ya tiene cierta vigencia. Ustedes ven la ley de firma de certificado digital, no sé si algunos de ustedes la han leído. La ley de firma de certificados digitales, la versión 19 de la primera que salió, establecía claramente que es la criptografía, que es la criptografía de claves simétricas, etc. El encriptar lo que permite es ocultar la información, hacerlo ininteligible, es utilizar un procedimiento matemático que hace que esto sea seguro en su transmisión, en su emisión, en su recepción. Entonces, si tú me preguntas si eso de probar el tema del encriptado es ethical hacking, yo creo que en parte podría ser un procedimiento a prueba dentro del entorno que se utiliza para llevar adelante el proceso de ethical hacking válido de utilizar, porque finalmente lo que haces es encriptar la información y probar si esta información encriptada es vulnerable o no. Entonces, si estamos en un procedimiento de encriptado, estamos dentro de una práctica de ethical hacking. Pero sí quisiera decir algo más que sí tiene mucho que ver en ese tema, creo que en la conversación se refirió. ¿Cuál es el límite del ethical hacking? O sea, imagínate que estás llevando adelante una auditoría a un sistema informático como el ingeniero Carrera acaba de mencionar y detectas, por ejemplo, que determinada dirección IP de tu empresa competidora está accediendo a tus sistemas informáticos. Vas a detectarlo. Y creo que inclusive si hacemos una búsqueda, y creo que más de un foro como este lo he dicho, en el sistema que manejamos de expedientes aquí en el Poder Judicial, si hacemos un análisis concienzudo, vamos a detectar que más de una persona al exterior de la institución puede acceder a esa información. ¿No? Así lo es. O sea, ¿dónde está el límite del ethical hacking? Imagínate que detectas la empresa competidora que está ingresando. Tú tienes el derecho de poder ingresar a su sistema para ver qué sistema está utilizando ellos para poder atacarte a ti. ¿Qué si ingresas a ese sistema e ingresas a su base de datos? O sea, lo que tratas de evitar en tu empresa lo estás haciendo con otra. O sea, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es lo ético ahí? Creo que para eso hay un principio bastante elemental, ¿no? Tus derechos acaban donde empiezan los del otro, ¿no? Y de ingresar a una base de datos no autorizada, alegando a utilizar el ethical hacking para poder protegerte legalmente, no, considero que es una práctica que sí podría ser pasible de punición, de pena. Porque vas a llegar a ese límite, lo mencionó el ingeniero, o sea, va a llegar un momento en el cual ya tienes la dirección IP y vas a darte cuenta que de repente la otra empresa es más vulnerable que la tuya. Y ahí te va a dar la duda, ¿ingreso? Entonces, claro que en muchos casos va a salir impune, ¿no? Si no tienes un auditor informático del otro lado, ¿no? Yo creo que ese tema sí debe quedar claro. Tu pregunta sí es una técnica que se utiliza y sí. De que está regulada, sí, la firma digital de otra manera genera esa encriptación que tú llevas adelante. De acá a corto plazo todos vamos a tener que tener electrónico y vamos a firmar digitalmente.
el gran sueño del Poder Judicial, y creo que de muchas instituciones, es el paperless, que es el deshacernos del bendito papel. Esto sea que genera todo un problema ambiental y pasos administrativos innecesarios. Lo que va a generar es que finalmente nosotros, con todas las medidas de seguridad, espero que esto se genere a nivel nacional, vamos a poder tener una preocupación de nuestra firma digital. ¿Qué cosa es una firma digital en cristiano? Va a ser una clave pública y una clave privada, como establece la ley de firmas digitales. Y el manejo de esa información va a ser única y responsabilidad nuestra. O sea, prepárense para esa siguiente oleada. Eso es lo que quería referir respecto al tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Complementando lo que hizo el ingeniero, el doctor Sánchez, la encriptación obedece, tiene una lógica, es un algoritmo en realidad, que le genera a su vez el código encriptado. A su vez, el código hash también es una réplica, pero de otra manera, del código encriptado. Mediante ética se podría también hacer el reverso. Hicimos la prueba y se logró, pero se requiere alta técnica. Con 5 amigos que son hackers hemos hecho la prueba. Teniendo el código hash, ha hecho un programa en Assembler, hemos logrado generar el password determinado. Entonces, en realidad no hay límite. Entonces, lo que resta ahorita es en nosotros tener los cuidados desde la casa. En este caso me refiero a la empresa. ¿Cómo funciona nuestra organización? De ahí parte. Ahora estoy haciendo trabajo una empresa de plásticos, una fábrica muy interesante y que también había hackeado los correos. Y como dije al inicio, lamentablemente el enemigo fue en casa. Un trabajador estaba sacando información fuera para la competencia. Obviamente le estamos dando un dinero. Descubrí, y bueno, ya ahorita ya está en temas legales. Entonces el tema es un poco complicado. Entonces, si todo caminara bajo las reglas que nosotros queremos, no habría estos problemas. Pero, como repito, dejamos la puerta abierta. El delincuente entra porque lo tiene ahí, ¿no? Básicamente quería acotar el tema. Bueno, el caso es bien conocido, ¿no? Pero un caso más fresco es el de Orellana y su organización que ha logrado hackear a todos los congresistas, ¿no? Se sabe sus empresas que tiene, sus cuentas bancarias. ¿Qué comentario respecto al tema? En realidad es un caso sonado. Según tengo entendido, es un conversación que tuve con amigos que sí que este negocio. Orellana trabaja con Anonymous. Anonymous es una red mundial. Y Anonymous tiene más de 100.000 adeptos a esta organización. Es una organización que no lo ves, pero es una máscara. Inclusive al mismo René Conejo, vía la PCN, lo hackearon. Entonces sacaron información con la primera dama y hicieron todo un desastre. Y eso fue la caída. Entonces, por eso le pasé al inicio lo del mundo, le pasé, ¿no? En realidad es nuestro país, nuestro planeta está en un gran peligro. Imagínense que hackean, digamos, el control de los aeropuertos y generan falsa información. En este caso los aviones se van a chocar, porque todo está digitalizado, todo está sistematizado. Entonces tenemos un caos. Entonces lo que resta, le repito además, tenemos que tener mucho cuidado desde casa, de nuestras empresas, nuestras organizaciones, el orden, la limpieza, llevar el control, los protocolos, los reglamentos, procedimientos, que es muy importante, ligado al tema empresarial. Sí, un dato más al respecto. Hace como 5 años atrás, no menos, 4 años de repente, conversé con gente del Congreso, trabajaba en el área informática del Congreso, y me refirieron a las grandes falencias de seguridad de la información que existen. O sea,
Imagínense que cualquier persona que trabaja, creo que es la OTI, en el Congreso, Oficina de Tecnología y Información, muchos de ellos conocían las claves de los congresistas. O sea, no necesitas ser un gran técnico para poder acceder a información confidencial. El gran problema que tienes, ese rey por el fondo seguramente sabrá más de una contraseña. Sí, seguro, la mía de repente, todas. El gran problema está en una política clara de seguridad de la información. O sea, ¿cuál es nuestra obligación como usuarios de un sistema informático? ¿Hasta dónde está nuestra responsabilidad de cuidar esa información? Mucha gente de repente le pone a aceptar cuando en el celular te dan la opción bastante simple, ¿no? De guardar la contraseña, ¿no? O sea, y eso genera pues un rastro, como yo digo, el ingeniero en el equipo que a futuro va a poder ser recuperado y poder acceder a esa información por cualquier persona que tenga interés en saber si John Sánchez más tarde dónde se había después de la reunión de esta exposición, ¿no? Claro, como mi esposa me mandó un mensaje. Cosas por el estilo. O sea, el problema está en la vulnerabilidad que pasa más allá del sistema, sino del mínimo uso de claves que a veces hacen. Y eso es lo que pasó. Me decían que muchas veces los congresistas ni siquiera sabían manejar Windows. O sea, venían las personas encargadas de sistemas y le decían, ¿cuál es su clave de contraseña? Y no la cambiaban, simplemente la tenían todo el periodo. O sea, yo creo que a veces el tema de seguridad de la información es más elemental de lo que uno puede creer. Más aún en países como el nuestro, en el que el ingreso a sistemas informáticos es bastante primitivo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Soy informático del PJ y yo he tenido la oportunidad de poder ver ese caso de de cerca, ¿no? Desde esa fecha hasta la actualidad, yo lo que quería preguntar, no sé cuál de los dos me podría sí que ha avanzado en algo el hecho de orden en el manejo de información delicada, ¿no? Y esto también lo pasa también al hecho de que todos los informáticos del PJ, en este caso en particular, dentro de nuestras instituciones donde nosotros trabajamos también nos piden, ¿no? que se lea material delicado y de repente no sabemos nosotros los pasos a seguir en estos casos, ¿no? Ya saber si se ha avanzado algo en eso o hay pensado directivas o qué sé yo, ¿no? Algunos pasos al respecto. Sí, su pregunta es muy interesante. En realidad tiene que ver mucho con el tema de la cadena de custodia de la información. Ahí está relacionado. Cuando empezamos a hacer el caso bienestar, en realidad no tenemos protocolo. Hemos tenido que armar en ese momento, con en este caso el veedor, y el que habla y dos peritos más, el protocolo desde el inicio del término como debería ser el caso. Desde lacrado, deslacrado, que es de bóveda, hasta filmamos la sacada de los discos, al regreso, o sea, todo estaba controlado con videos, o sea, se estaba grabando desde el inicio hasta el final. Igual puede suceder cuando en vivo estamos trabajando en una organización de sistemas, instala una aplicación, pone los códigos, hace la conexión, la base de datos con la aplicación en sí. Entonces, todo eso tiene que estar normado, de licencias originales, qué sé yo. Entonces, al final todo eso obedece a protocolos y tiene que ser, digamos, como un reglamento más dentro de la organización. Así como existe la función, el procedimiento, política, el diagrama de proceso, tiene que existir también esa documentación. Y eso es una falencia que he encontrado en muchas entidades del Estado. Mismo SUNAT hizo una auditoría hace 3 años. Encontré problemas. Cuando uno es auditor encuentra miles de problemas. Supuestamente ahí vienen los hallazgos y las recomendaciones que tienen que hacer como profesional para que no suceda eso. Recién ahí contratan a otros expertos para que hagan esa documentación. Y recién ya salga ese problema.
Señor Díaz Gavirio. Sí, bueno, en realidad, sí. Me referí a alguno de las personas que conozco acá porque sé quiénes estuvieron en ese caso. Sí, creo que es necesario llevar adelante una estandarización de estos procesos en toma de evidencia digital. Eso sí, de la información que yo tengo hasta la fecha no encontró ni un protocolo así de claro que establezca los criterios. El caso que Ramiro menciona, el perito llevó adelante todo un informe que establecía un procedimiento a seguir. Cierto, creo que podría ser una materia de uso este informe como una base como para obtener una experiencia ya de análisis de evidencia digital. Dicho sea de paso, yo en más de una exposición que he hecho sobre ese tema, lo he tomado como un lineamiento base de mi presentación. O sea, muchos ingenieros han dicho, oye, me parece excelente cómo se ha llevado adelante este procedimiento. Sí es necesario. Pero hay otro tema más. El procedimiento que se llevó adelante en ese caso estaba enfrascado en el uso solamente de un software, que en este caso era el Case Forensics. Y no es el único que genera códigos hash. Entonces, yo creo que el tema de regulación en general, el tema de informática, tiene una particularidad. Eso es lo primero que le digo a los alumnos en clase. O sea, tú no puedes establecer procedimientos en función al software. Tú tienes que establecer procedimientos como hace el derecho en general, principios generales. ¿Qué es lo que buscas? Seguridad, ¿no? Buscas el tema de la integridad, ¿no? El no rechazo, no repudio. O sea, busca eso en tu regulación. Puedes establecer un procedimiento, pero no puedes establecer un procedimiento en base a un software. El Poder Judicial, creo, consulté, no sé si no tiene licencia válida, creo que no la tiene. No sé si a futuro renovará con Case para comprar este software para hacer otro tipo de análisis de evidencia digital. Pero de repente compra otro, el procedimiento es distinto, ¿no? Puede pasar eso. Hay algo que tienen que tener presente todos ustedes, estimados colegas, amigos, es que el tema del análisis de evidencia digital es el siguiente paso que va a dar el derecho penal en lo que es la lucha contra la criminalidad organizada, inclusive contra la lucha contra la corrupción. Y hasta la fecha, pese a que existen muchos casos emblemáticos, no se ha tomado ninguna decisión, en principio, para especializar órganos jurisdiccionales en esa materia, para especializar fiscales, para potenciar la legalidad, ¿no? Mucha gente toma en gracia, y me han comentado muchas personas que han pasado robo de identidad en lo que son Facebook, correos electrónicos, y cuando van a las fiscalías, o sea, el fiscal no está especializado, no es un pool. O sea, que te puede lograr una persona que todo el tiempo ha visto solamente casos de familia y ahora de coincidencia le tocó investigar el tema que le corresponde. Monitoreo permanente a través de la policía no existe. Desconfianza de la fiscalía frente a la labor de la policía también existe, pero la fiscalía no tiene en planta personas que un poco corroboren la información que la policía le remite. O sea, hace falta finalmente entender que las instituciones que imparten justicia en nuestro país ya deben de pensar que si queremos luchar contra la corrupción y contra la criminalidad organizada, hay que pensar en ello. Mucha gente está saliendo impune. Les conté un caso, por ejemplo, imagínense que yo me meto en robar información a la señorita que está acá adelante. Pero yo no trabajé solo, trabajé con el señor. A mí me procesan, me sentencian. Y mañana más tarde aparece que él también trabajó conmigo. Él también está involucrado al mismo caso. ¿A lo van a procesar o va a ser testigo? ¿Qué va a hacer? ¿Quién es abogado acá? ¿Qué va a ser? ¿Testigo o procesado? ¿Ah? Si es sentencia. ¿Ah? A ver, levante la mano. Es la gran duda, ¿no? El problema está que cuando uno analiza estos casos piensa que solo trabajo yo y no hace un barrido de información de respecto a esta red que yo manejo, cuántas personas más le integran. Y hago un trabajo integral de capturar a toda la organización criminal. Solo me centro en una persona. Me acuerdo un nombre cada vez que pongo este ejemplo, Ciberalexis, no sé si se acuerdan. Un caso ya tenía bastante edad. Cayó él nada más. Todo el mundo hizo un show mediático de que él fue el responsable, etc. Le cayeron más cómplices, porque no está solo. Él no está solo. Entonces, el procedimiento de análisis digital y también la investigación en casos de delitos informáticos tiene muchas falencias. Y los delincuentes lo saben. Eso lo quería decir. Gracias. Sí, más bien quería agregar algo. Gracias. Viene ahorita último. A ver. Nosotros como informáticos, yo trabajo para el nuevo código, Sí. ¿ya? Y hubo un caso
donde presentaron un dispositivo, un CD de un video, de una captura que hicieron la fiscalía. Y este CD, el abogado defensor lo tachó porque había sido manipulado y no había seguido pues la custodia. Y a mí me preguntaban pues, cómo tendría que ser eso. Yo digo, pero a nosotros no nos han capacitado, no sabemos cómo es ese procedimiento. ¿No? Podemos agarrar el CD, podemos ver la información, pero no tenemos nosotros unos parámetros a seguir para poder llevar un correcto uso de estos dispositivos de prueba. Entonces, yo más me refería a eso también. O sea, hay dentro de la institución una preocupación o ya un proyecto o algo que permita en un futuro no muy lejano que nosotros como informáticos podamos manejar ese tipo de procedimientos de tal manera que tampoco nosotros salgamos perjudicados. Porque si uno maneja mal un dispositivo que tiene una prueba o algo por el estilo, a nosotros nos mandan a juicio, ¿no? Porque estamos en un sitio delicado, que es la justicia y cómo podemos manejarnos en ese tema. Cuando pasó lo de Binetras, nosotros fuimos así, a ciegas, ¿no? Y con miedo, porque no sabíamos qué nos esperaba allí, ¿no? Los grantazos estaban en todo esto, imagínense. O sea, a eso yo me refiero, ¿no? Hay procedimientos que nosotros podamos llevar para que salgamos bien librados del apoyo que brindamos. El ingeniero Camarena va a hacer la precisión. Solamente una cosa, puntualmente no tengo información a nivel del Poder Judicial si está normado esto. Sí es cierto, si estamos hablando de medios físicos o electrónico físico, que es un CD, obviamente, como en el caso de Carmen, lo interesante sería llevar adelante un proceso de lacrado inmediato, ¿no? Una vez que la Fiscalía encuentra este objeto en el cual puede contener información de interés para la investigación, el procedimiento inmediato es lacrado, ¿no? Físico, ¿no? Y el tema del análisis posterior, bueno, en la práctica, estoy hablando de la práctica, no sé si ya salió una reglamentación al respecto. Encuentro este celular, por ejemplo, y por ejemplo está en la casa de un delincuente, ¿correcto? ¿Qué es lo que inmediatamente debo hacer? Pero tengo alternativas. Si tengo el equipamiento informático debido, puedo hacer en ese mismo lugar lo que se hizo en algunos casos en el tema de Binetras, ¿no? Traes un software como el Case, bloqueas entradas, inmediatamente analizas todo lo que hay, jalas la información del chip y la guardas, ¿no? Eso es lo que se hace. En otros casos, si no lo puedes hacer en ese momento, lo que entiendo y la lógica un poco nos manda es que tengo que lacrar esta información con presencia no fiscal, ¿no? Lacro, sello, firmo, lo que tuvimos bastante evidencia de ese tipo, ¿no? Y posteriormente, un entorno seguro se analiza. Entonces, ese es un procedimiento elemental, ¿no? El lacrado es una figura bastante antigua, ¿no? Claro, esto sí es cierto, a mí no me van a imputar nada si finalmente alguien me dijo por ahí que el celular lo encontró en mi escritorio, que nunca lo he visto en mi vida, ¿no? O sea, ¿yo cómo voy a aceptar esta prueba que técnicamente es prueba prohibida, ¿no? O sea, ya ha sido utilizada, puede haber sido modificada, dañada, alterada. La única manera de saber, ¿no? Y con sus riesgos debidos, es si que fue modificada, es pasar el software que es u otro similar, para ver las fechas de último acceso, modificación, creación, etc. De esa manera podemos sacar información y poder tener algún criterio respecto al equipo, no de la pertenencia directa hacia mi persona, que haya sido manipulado y posteriormente utilizado en mi contra, ¿no? Sí es cierto, o sea, en todos los casos pasa por un dominio de las evidencias por parte del Ministerio Público cuando interviene, y ahí debería tomarse todas las precauciones en el caso, ¿no? Yo creo que no debería llegar al nivel de los técnicos de informática, que es cierto, como bien lo dice, creo que conversamos, ¿no? Porque la función de nosotros es coadyuvar en la labor técnica con la deficiencia que la institución ya tiene. O sea, nos piden, creo que poco fueron capacitados, me acuerdo aquí en la institución, yo recuerdo bastante ese caso. Y pese a ello, muchos pusieron el rostro, la experiencia y expertise en solucionar ese impasse. Y cierto, como tú dices, muchos también posteriormente los interrogan, ¿no? Y es cierto. Pero esto no debería suceder, ¿no? Sí, cierto, debería un procedimiento único, pero la lógica te indica que cuando es un medio físico electrónico, ¿no? Tienes que lacrarlo inmediatamente si no puedes tomar una evidencia en ese mismo instante, ¿no? Para no perjudicar la evidencia. Eso es lo que les parece.
Una de las cosas que yo pude apreciar en estos casos es de que abusemos de herramientas. Cuando llegamos en el caso de entrar, teníamos el case en 3 versiones. Y en una versión sacaba el código hash, la misma muestra se pasaba con otra versión, sacaba otro código hash. Había incongruencia. Entonces tuvimos que uniformizar la versión y recién nos pusimos de acuerdo. Entonces tenemos que buscar herramientas por otro lado. Entonces lo que yo sugiero aquí en nuestra organización, ya empecé por parte de 3J, es tener un laboratorio. O sea, yo hice un caso para el Ministerio de Trabajo, un caso así que se ha verificado un audio. Tenían herramientas básicas. Yo conseguí herramientas más poderosas y descubrimos realmente que ese audio estaba trucado. Pero las herramientas anteriores no lo daban. Daban como si era verídico, original. Pero con otras herramientas más avanzadas descubrimos que estaba trucado por la vibración del sonido. Entonces, sugiero de que aquí tengan un laboratorio completo con todas las herramientas habidas y por haber. Entonces sería muy importante. Sí, buenas tardes, buenas noches. En el caso de lo que se refería mi compañero Alex Mercado, no solamente deberían de haber herramientas técnicas, sino también herramientas jurídicas, porque hasta donde yo me acuerdo, Alex tuvo un problema legal y lo llevaron hasta el Congreso a declarar, ¿no? Y no tuvo el apoyo de la institución, no tuvo el apoyo y él tuvo que buscar su apoyo legal particular. Ya nosotros estuvimos con él siempre poniéndolo, pero solamente con él. Muchas gracias. Es importante mencionar eso. El rol técnico en un análisis de evidencia digital debe estar respaldado por todo un procedimiento que impida algún tipo de responsabilidad en un mismo, porque y eso es necesario, ¿no? Como le digo, hasta la fecha, si algo mejor parecer en este auditorio, no tengo información del procedimiento ya establecido para el mismo. Pero en más de una oportunidad, recuerdo hace como, ¿qué será? 6 años atrás, me acuerdo haber ido muy ilusionado con mi carpetita, un proyecto al Ministerio Público, haber conversado con el secretario general del Ministerio Público diciéndole, mira, esto se debe llevar adelante, ¿no? Y lo que planteaba era la especialización de fiscalías para este tipo de delito, ¿no? Me dio mucha pena porque finalmente mi ímpetu quedó ahí porque nunca se entendió, ¿no? Obviamente se analiza a nivel económico, ¿no? Si creas fiscalías especializadas en esa materia, tienes que crear juzgados especializados en esa materia. Y eso implica una inversión de presupuesto y una planificación previa que de repente no se arriesgó en ese momento de adelante. Pero creo que sí sería muy importante, si alguno de ustedes tiene que llegar al Ministerio Público o otras instituciones, plantearlo. Yo creo que ya estamos en la etapa. Recuerdo cuando hice mi tesis de comercio electrónico el año 2001, el doctor Sierra Alta, que era un profesor de Derecho Comercial, me dijo, ¿para qué vas a hacer esa tesis? Espérate el 2020, me decía. O sea, finalmente esa tesis, gracias a Dios, me permitió posteriormente ingresar a la universidad y estar ya por más de 10 años. Pero sí es importante, debemos resguardar a la gente que tiene valía para poder procesar información. El apoyo jurídico, el tema que tocó el doctor, me parece muy importante. En nuestra ley hay muchos vacíos. Y recuerdo que un amigo mío, policía, vio un asalto y por defender a la persona que estaba siendo asaltada, mató al delincuente. Y ese policía fue a la cárcel y nadie lo vio. Por 2 años pena y después lo absolvieron. Pero ¿quién le paga esos 2 años que está metido en la cárcel? Nadie. Entonces hay muchos vacíos que se tienen que estudiar. Ustedes que son hombres de leyes, se tendrían que revisar de cabo a rabo las leyes para que se ponga en un nivel, digamos, que sea aceptable y que, por eso es que los policías cuando ven asaltos no se meten. Dicen, no, eso no es el tema. Pero vemos ahí cuando en las avenidas están cobrando cupos, peaje, cuando paran los carros, piden licencia, que no tienen, ya cuánto es, chao. Entonces ese es un problema también que nos ocurre, ¿no? Entonces existen vacíos legales, sí,
pero ¿por qué no ponemos la barra remojo? Y tenemos que cambiar. Y eso tiene que ver con el Congreso, el Legislativo, el Ejecutivo, directamente. Pero ¿por qué no lo cambian? La gran pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, buenas noches, doctor. Ahora que se habla de la vulnerabilidad de la información, o sea, todo el mundo anda a la defensiva, porque no sabe con quién está uno, quién está a tu lado, quién está al frente, quién está atrás. O sea, uno tiene que estar cuidándose por los cuatro costados, ¿no? Ya hemos llegado a un punto de quiebra en que el mundo globalizado ha globalizado todo, que ya pareciera que vamos a andar en taparrabo, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tan importante es tal vez rescatar un poquito de lo que era el archivo, o cuán importante es la valía, ¿no?, que tuvo el archivo físico frente al actual? Antes teníamos el archivo físico, había una copia, no queríamos la copia, se destruía, se quemaba, se perforaba, se volvía pica pica y no quedaba nada. Ahora se desaparece el archivo informático o el software, ¿no?, pero siempre hay una huella debajo de la huella, ¿no?, tras la huella otra huella, ¿no? Entonces, ¿cómo esto repercute o significa en que ya todos nos tengamos desconfianza? O sea, nos vamos a una reunión y resulta que el chiquito que está al lado está jalando información con un celular. El otro día acaba de venderme un compañerito de mi hijo del colegio, le vende un celular y le cambia el chip, comprado de tienda, y en el chip nuevo de tienda, puesto en el nuevo celular, aparecen todos mis contactos. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? Es una barbaridad. Entonces, ¿qué tan importante es esto para privilegiar mi privacidad, mi derecho a lo mío, y no estar al acecho de hacker, de troyano, de penetrador en el buen sentido de la palabra, penetrador de información, por favor, no se altere. Entonces esa penetración de información, ¿no?, esa pepa, ese núcleo duro, ¿cómo privilegiamos actualmente, ¿no? ¿Cómo nos vemos vulnerados, expuestos, ¿no? Entonces, quisiera que algún comentario que pueda merecerle, doctor, ¿no? Bueno, hay algo que tiene que saber de principio a fin, ¿no? O sea, alguna vez me preguntaron, imagínate que grabo información en mi disco duro y lo borro, lo formateo, se desaparece. Algo que tienen que saber es que esa información no se va a desaparecer, no es un taladro, desaparece la destruye. Es un tema que deberían tener en consideración. En segundo lugar, seguramente, estoy tratando de sospechar lo que hizo ese niño, porque yo una vez lo practiqué. De repente he tratado de acceder a su teléfono, en otro teléfono, a través, tienen mucho cuidado. No sé si tienen Bluetooth abierto. ¿Quién tiene Bluetooth abierto? El Bluetooth es un medio de referencia bastante vulnerable, muchos de ustedes lo tienen abierto todo el día. Igual el Wi-Fi. Entonces, yo conozco un procedimiento de PT, no me acuerdo cómo se llama este programita, que permite poder contactar con tu teléfono y ver todo tu listado de contactos, inclusive permite en algunos casos de llamadas de otro teléfono tuyo. O sea, yo sé que tienen esa gran disyuntiva de saber, ¿ahora qué hago? Si estoy vulnerable, lo paso todo soporte de papel. Recuerdo un caso muy particular, los magistrados me decían, yo me están mandando los expedientes en digital y yo estoy acostumbrado al físico a que agarro el expediente y le hago su doblez en una esquinita y que claro, no tengo el físico, pues no. Entonces, de ahí van otro tipo de consideraciones, ¿no? Y la institución que lo mandaba de esa manera decía, hemos tomado esa decisión porque los fondos que tenían que ser destinados para el fotocopiado del papel eran de todos los contribuyentes, eran pensiones. Quemar un CD cuesta que 2 soles. Hacer una roma de 2 millares de papel cuesta que 40 soles, más tintas de 50 a 100 soles. Entonces, hay cosas que
sí es necesario digitalizar. Hay cosas que es necesario nosotros tomar conciencia que la digitalización nos permite poder inclusive mejorar el análisis de información, nos permite poder identificar inclusive información puntual dentro de todo un gran expediente. Si sabemos procesar la información nos es muy útil. Pero hay que entender, creo que la preocupación del señor va en que no se debe meter con su vida privada. Y si le digo una cosa, no ponga vida privada aquí. Eso no está hecho para tener vida privada. Esto está hecho para comunicarnos y saber qué decir a través de ello. Porque bajo la lógica que usted menciona, esto lo debemos tirar al tacho y comunicarnos con señas, que es lo más seguro. Y no es así. Todas las redes son vulnerables. Hace poco me llegó una revista de data centers y las preguntas que se van haciendo ahora es que las personas que administran data centers, estos centros de alto inmenso, que nos dan gran cantidad de información, ¿cuánta responsabilidad ahora tienen? ¿Dónde es el límite de su responsabilidad? Yo creo que en el futuro la información va a tener un costo altísimo. ¿Y por qué va a tener costo altísimo? Porque los estándares que nosotros vamos a tener que exigir a las personas que almacenan nuestra información van a ser tan altos que van a ser costosos. El desarrollo del sistema de software no es barato, es caro. Entonces, yo sospecho, si es que los gobiernos toman algún tipo de medida, en un futuro no muy cercano, el acceder a un sistema seguro y los pocos privilegiados que podemos hacer ahora mismo, vamos a tener que pagar una gran cantidad de dinero por poder acceder. Y la brecha digital que ahora existe de quién tiene un teléfono y quién no, va a ser insignificante a la gran diferencia que existe de un teléfono seguro a un teléfono que no te sirve para nada, a que todo el mundo se cuente de lo que estás hablando. Eso es la gran preocupación. Es cierto, hay temor, pero va a costar, va a crecer. No se va a desarrollar rápido, como cuando apareció el Blu-ray. El Blu-ray al principio costaba un reproductor 1000 soles. Ahora, ¿cuánto cuesta? 300 soles. ¿Cuánto pasó para poder bajar? Creo que pasó 3 años, ¿no? Aproximadamente 2 años. Entonces, claro. Inclusive ahora, al acceder a redes computacionales cercanas, un gigabyte en un teléfono, ¿cuánto le cuesta? 100 soles, creo que pagan mensualmente, ¿no? Sí. ¿Para qué le sirve un gigabyte? Creo que con 2 o 3 videos ya se les va todo el giga, ¿no? Analicen cuánto consumen al mes en gigabytes. Por ejemplo, yo consumo 30 gigas al mes. Bueno, mi hija agarra el teléfono y se pone a ver videos de YouTube, etc., ¿no? Pero 30 gigas. Vamos, o sea, la tecnología ahorita no es accesible a todos. Nos engañan que con 200 megas vas a entrar en internet ilimitado, va a estar, o sea, la gente no entiende 200 megas. Entra y al mes siguiente les parece 200 soles de teléfono y están endeudados. Y a la semana siguiente están en Infocorp. O sea, claro, y de ahí pasa la tarjeta de crédito y dicen ya, págame cuotas. Y de ahí aparece otro banco y te compra tu deuda. Y de ahí, o sea, ya se reconocen esa bonita ya la conocemos todos, ¿no? Pero es que es así. Creo que aspiramos a que sean las redes más seguras, estimado amigo, pero yo creo que a futuro, necesariamente, estas redes seguras en las cuales usted se sienta satisfecho de comunicar van a tener un costo bastante alto. Nada, gracias. Quisiera saber, por favor, respecto al ingeniero o el doctor, ¿qué herramientas uno se puede descargar para ver quién lo está hackeando? Porque a mí me hackearon, pero desde el 2002, otros correos que antes tenía, eso nació a raíz de chats que antes había Latin Chat, eso es lo más simple. Pero después, por más de que yo limpiaba la máquina y hacía lo típico, cambiar el correo ya por los contactos, se fue rezagando, y lo malo es que mi familia no me creían esas cosas que existían. Entonces, hemos seguido con el mismo teléfono, el mismo IP por años. ¿Y qué puedo hacer yo para encontrar cuál es el IP que me ha hackeado y cortarlo o ponerle una barrera y saber si esas cosas se pueden denunciar o como no ha habido ninguna foto rara, porque no me he tomado así, no ha habido ninguna clave, no me han comprado nada por internet, entonces no lo van a tomar como un delito de repente, no lo van a tomar como algo. Gracias. Sí, la preocupación suya es válida. En realidad hay muchas herramientas, demasiadas herramientas. Y una de las herramientas que recomiendo es que revisen Nmap.
NMAP, que te hace un barrido y te detecta dónde están las fallas. Ya esa acción, no, en todo caso me contrata y yo le ayudo. Pero ¿para qué buscar aquí en los DVDs que le estoy dejando yo? Son 6 DVDs. Aquí está todo el material, paso por paso. Es un regalo de Navidad anticipado. Este material cuesta $900. No digo más, $900. Y así me ha costado. Entonces, pero copio caleta. ¿Ya? Y yo abrigo la esperanza de que hagamos otra reunión un poco más extensa. Yo diría, como dije este tema, por lo menos tenemos para unas 10 horas. Sesionemos en 2, en 5 sesiones, van a tener bien claro el tema del que estamos hablando. Ahorita es una pincelada así tan rápida, pero tengo todo el material. Yo estoy muy agradecido al Poder Judicial, a la misma Fiscalía, que gracias a eso me han abierto las puertas. Ahora me llaman empresas para consultorías y encuentro problemas de todo tipo y les ayudo a resolver. Una de las cosas que yo he aprendido en la vida, esa parte de mi aprendizaje, es seguir estudiando. Ya tengo 56 años y ya estoy a punto de agarrar un doctorado en gestión empresarial. Ya llevé 2 maestrías, llevé con 5 diplomados y seguiré estudiando antes que me dé Alzheimer. Porque si uno tiene la mente estancada, es presa fácil de Alzheimer. Tenemos que tener la mente activa, escuchar música, cuando metes en YouTube, pero tener su música clásica, que ayuda mucho. Y aprendí a llevar la vida de una manera llevadera, optimista. Aparte de estos cursos que doy temas de emprendimiento, de cómo levantar el ánimo a los seres humanos. Un día estuve por San Isidro, un edificio, 10 de la mañana, un día viernes, vi como la gente cruza como loquitos, se chocan, los carros se mandan al diablo, o sea, pues estamos en una sociedad estresada, una sociedad enferma. Ya desde que la mamá y el papá crearon al niño, cuando está ya en el vientre, esa mamá ya está estresada, falta dinero, le saca la vuelta, sufre. Todos esos detalles el niño capta. Pero tenemos que abrigar a una sociedad nueva, un nuevo cambio. Y así hizo Finlandia. Finlandia en los años 60 optó en cambiar toda la sociedad. Finlandia ahora es el centro de la educación más grande del mundo. Y le pregunto a ustedes, sus hijos, que si quisieran ustedes que estudian para que enseñen en jardín, en primaria, que levanten la mano. O sea que de aquí a 10 años nos quedamos sin profesores. En Finlandia, los profesores de jardín de los primeros años, primaria y secundaria, son los mejor pagados. Son doctores, son PhDs. Aquí en nuestro país, los niños, ¿a qué edad empiezan a estudiar? Estimulación temprana, 2 años, 3 años. 2 años. O sea, lo estamos enviando a puntapiés el que vayan a estudiar. El niño tiene que estudiar, tiene que estar en casa. Hasta los 7 años es donde el cerebro se desarrolla un 100%. No el colegio, tiene que estar en la casa. Por lo tanto, los ingleses, los franceses, los suizos llevan a sus hijos a Finlandia a estudiar los primeros años. ¿A qué edad? A los 7 años. De los 2 años hasta los 5 o 6, tiene profesores en casa, con papá, mamá, con los hijos. Entonces,
son niños felices. Y eso es nuestro problema que tenemos como sociedad. Ya somos una sociedad estresada. Pero aún así, con esas falencias, hay muchas cosas por hacer. De que de aquí en adelante tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida, de que sea más optimista. Y yo doy charlas de ese tipo. Me gustaría en un momento darles una pequeña charla de manejo de trabajo en equipo, de equilibrio laboral, que es por donde yo arranco las empresas donde le hago trabajos. Cuando hay de confianza, cuando el personal va a trabajar sin ganas, dice son 5 de la tarde, me voy a mi casa, llega a fin de mes, me pagan el sueldo y se acabó. Pero no le doy ese valor agregado, no le doy ese algo más para que yo esté tranquilo. Cada día es un nuevo reto y eso no lo hacemos. Yo aprendí a hacer eso. Entonces para mí cada día es un nuevo día, es un nuevo reto y digo, lo que hice ayer, hoy lo tengo que hacer mejor. Entonces eso se llama la mejora continua. Si por ahí me engañaron y aprendí, son las aprendidas. Entonces nadie mete el dedo, ahora sí, vamos. Cosas que uno aprende en la vida, ¿no? Entonces eso ayuda mucho que sea optimista. Yo tengo un tío que tiene 96 años, juega tenis. Entonces él me enseñó muchas cosas y es mi consejero número 1. Él me dijo, hijo, si tú quieres ser próspero en la vida, estudia. El día que viene el cataclismo, se lleva tu carro, tu casa, pero tu cerebro se queda. Entonces invierta en educación a sus hijos. Y es el mejor regalo que le van a dar a sus hijos. Ahí quería culminar. Gracias. La vida nos pone muchos retos, ¿correcto? Seguramente muchos de ustedes han pasado sufrimientos, dificultades grandes. ¿Quién no ha pasado de repente en algún momento una depresión? ¿Quién no ha pasado en un momento un estado de dificultad enorme? Lo que siempre yo trabajo hace muchos años en temas de acción social, creo que como tenía 16 años, fui miembro del Club de León. Y lo que les recomiendo a todos es lo siguiente: cuando el día que superes esa gran dificultad, el día que la superes, obviamente tienes que decirle a Dios muchas gracias por haberlo logrado, pero el siguiente paso que tienes que dar es buscar gente que está sufriendo como tú y enseñarles a salir de ningún problema. Esa es la mejor manera que tienes de agradecer a Dios por haber salido de esa gran dificultad. Es la gran meta de vida que ustedes deben tener. Hablando de eso, les pongo, ya es un tema off topic total de lo que estamos hablando ahora. En la Corte de Lima tenemos, disculpando el atrevimiento, un voluntariado. La voluntariado de la Corte de Lima lo que pretende es, ¿quiénes trabajan en el Poder Judicial? Levante la mano. La voluntariado de la Corte de Lima lo que pretende es demostrar hacia la ciudadanía ese grado de sensibilidad que nosotros como trabajadores tenemos. Así estemos en las áreas administrativas o jurisdiccionales, porque la tenemos, porque desarrollamos una labor jurídica a diario. La gente que nos ve una vez de partes una ventanilla debe sentir que nosotros somos identificados con ellos. De repente en el momento no lo podrá entender, obviamente pasamos dificultades económicas y demás, pero podemos hacer en tiempo externo a la institución, como lo estamos haciendo un grupo de trabajadores, en proyectar esto que nosotros somos, gente de servicio. Los invito, en Facebook estamos con voluntariado Corte de Lima, más o menos son 50 trabajadores ya que están participando con nosotros y hemos hecho ya 10 actividades en lo que va del año. Si quieren participar no necesitan poner dinero, no necesitan poner tiempo, un fin de semana es suficiente como para poder servir a quien más necesita. Eso quisiera convocarlos a ustedes a participar. Soy jefe de la Unidad de la Corte de Lima, con gusto, cuando ustedes deseen, pueden buscar, poderlos explicar un poco más qué es eso de sentirse, como dice el ingeniero, realizados y salir adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ingeniero Camarena y al doctor Sánchez por este valioso aporte, y como agradecimiento quisiera despedirlos con la entrega de un certificado a nombre de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales con la rúbrica del doctor José Antonio Meira Flores. Por favor, quisiera que le brindemos un fuerte aplauso al doctor John Sánchez Chirinos y al ingeniero Santos Alejandro Camarena.
A todos ustedes también agradecerles su participación el día de hoy.